Bueno, como les dije, voy a grabar esta presentación. Tenemos un canal en YouTube en el cual estamos montando muchos temas y pues voy a dejar esta presentación como parte de esta reunión y pues ustedes van a poder, pues no voy a mencionar quiénes son ustedes, pero por respeto pues a ustedes y pues para que sepamos que pues tenemos digamos, un mensaje que compartir. Entonces, va a haber muchos textos bíblicos que pues la Biblia, cada uno necesita poder encontrar como ese punto de disfrute, en poder encontrar en la palabra de Dios lo que está buscando, que es finalmente el plan de salvación. Y la Biblia yo la veo como un rompecabezas, es un rompecabezas que Dios ha permitido que se construya el plan de salvación, que es uno para todos, y a partir del estudio personal cada uno va a comenzar a construir ese rompecabezas, pero gracias a Dios y gracias a la obra del Espíritu Santo, pues necesitamos llegar al mismo mapa, a la misma figura. Eso es lo que Dios ha permitido que a través de toda la historia de la humanidad, Moisés comenzó a escribir la Biblia en el año más o menos en el 1600 antes de Cristo, pero pues él relata toda la historia desde la creación. Entonces pues es un compendio de toda la historia de la humanidad escrita a partir de lo que Dios quiere que nosotros veamos. Entonces, el título de la presentación es Cuando Dios dijo, acuérdate. Entonces, cuando Dios habla, pues es importante que le prestemos atención. Hoy es febrero 1 del 2020 y pues el título el texto inicial va a ser Génesis 3:15, en el cual nos habla que se iba a dar una enemistad entre ti, que se está haciendo referencia a la serpiente cuando hizo que Eva entrara en desobediencia ante lo que Dios había dicho, y después de eso, después de que pues esta serpiente antigua hizo que Eva pecaran y transgredieran una ley que Dios había dado, Dios puso una enemistad y dijo, pondré enemistad entre ti, refiriéndose a Eva, a la serpiente, y a la mujer, pues que es a Eva, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, refiriéndose a aquel que iba a ser el que le va a pisotear la cabeza a la serpiente, y la serpiente le heriría en el calcañar, o sea, la serpiente referido a Satanás, lo vamos a ver más adelante. Entonces, en un mundo de relatividad, pues la base de todo aquel que se encuentra con la Biblia va a finalmente encontrar que la palabra de Dios es eso, es literalmente la palabra de Dios. Eso es parte de lo que en un mundo de relatividad está diciendo, no, es que no existe nada único, nada absoluto, sino todo es relativo. Pero pues a partir de lo que está escrito en la Biblia encontramos que la Biblia es la palabra de Dios, o sea, la Biblia es la verdad absoluta, ¿sí? Eso es parte de lo que tenemos que partir como premisas. Y la palabra de Dios es la autoridad suprema, o sea, todo lo que sea externo a la palabra de Dios, pues va a tener un plano que pues que no finalmente va a ser, digamos, no va a tener la existencia en la eternidad. Y la palabra de Dios es la norma infalible, eso es parte de lo que deberíamos nosotros tener como un principio, que cualquier cosa que tengamos nosotros, dudas, preguntas de cómo ser un padre, cómo ser un hijo, cómo ser un buen trabajador, esa es una norma que es infalible, o sea, que es una norma que nos va a garantizar que todo lo que hagamos sea efectivo. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es parte de lo que vamos a estar hablando, que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Y la palabra de Dios pues se comprende desde Génesis 1:1, que es el alfa, es el comienzo, es el origen, es el génesis de todo, hasta Apocalipsis 22:21, que es el último versículo de la Biblia, ese es el omega.
Entonces encontramos todo lo que hablemos en esta mañana, tenemos que encontrarlo como respuesta. La Biblia se explica a sí misma, la Biblia se habla a sí misma, o sea, nosotros no tenemos necesidad de ir a otras fuentes, sino que la misma Biblia se explica. Eso es una parte que es el éxito de cualquier predicación, cualquier base bíblica, cualquier creencia basada en la palabra de Dios, tiene que dar la respuesta en la misma Biblia. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Eso es un principio básico que tenemos que aceptar, que Dios es el creador de todo. ¿Y quién es el que creó? La respuesta está en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. O sea, el creador que aparece en Génesis 1:1 es el verbo de Dios, es Cristo. Y el versículo 14 nos dice, y el verbo fue hecho carne, o sea, ese verbo que estuvo en el principio en la creación se hace hombre. Eso es el misterio más grande que puede existir en la humanidad. Y Apocalipsis 1:8, referido al último libro, dice, yo soy el alfa y la omega. Está hablando Cristo, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir. Entonces, la promesa maravillosa es que Él se hace hombre, es desde el principio en la creación, era, murió en el tiempo de la cruz y ha de venir. Es lo que la promesa más grande en la cual pues estamos cifrados todos, en la venida de Cristo, en lo que Él dice como la restauración de su reino. Y el último versículo de la Biblia dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. O sea, ese es el regalo que Él dio, una gracia que no la merecemos, pero pues es una gracia que está al alcance de todos nosotros. Y como se estableció una controversia en el Edén, pues tenemos que averiguar esa controversia en dónde arrancó, porque eso no arrancó aquí en la tierra. El conflicto que hubo entre el hecho que haya habido una serpiente que haya hablado, eso no era posible dentro de la naturaleza. Alguien usó esa serpiente para poder hablar. Y la pregunta entonces es, ¿cuál fue la razón de esta gran controversia? O sea, ¿cómo se generó esa controversia? La misma Biblia nos dice, hubo una batalla, dice Apocalipsis 12:7, y hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el gran dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni fue hallado ya lugar en ellos. O sea, Miguel, de algunos textos, pues esto queda referido a textos del original del hebreo. Miguel significa quien es como Dios, ¿sí? O sea, hubo una batalla en el cielo en el cual Miguel, quien es como Dios, y sus ángeles luchan contra Satanás. Pues vamos a ver ahorita un texto más adelante que nos dice que el dragón era Satanás y sus ángeles. O sea, que hubo un conflicto cósmico, un conflicto en el cielo por algo. Y Satanás y sus ángeles no prevalecieron en el cielo. Y dice, y no fue hallado lugar en el cielo. Y pues resulta que la Biblia aclara quién es ese ángel, ese ser que se reveló en el cielo. Isaías 14:12 nos lo dice, oh, cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Dice el pliego de peticiones de Lucifer en el cielo, lo describe Apocalipsis 14:13 y son 5 puntos. Dice, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte el testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, el conflicto es que Lucifer, que era, lo vemos en el siguiente texto, nos dice que Satanás, o sea, Lucifer, rechazó la autoridad de Dios en los atrios celestiales y quiso ser como ¿quién? Pues como Dios. Entonces, pues no había cabida, es un misterio. Parte de lo que la Biblia nos dice del misterio es que como un ser perfecto como Lucifer se rebeló con Dios, ante Dios. Eso es un misterio, ¿sí? Entonces, esa es parte de lo que nos dice la Biblia, que hubo una rebelión en el cielo. Y aquí se establece una controversia. Entonces, la gran controversia entre Cristo y sus ángeles, que es Miguel,
pues con base en lo que está en el original, encontramos varios textos, por eso parte de lo que hay varios textos en la Biblia que nos aclaran quién es Miguel, pero pues eso pues lo podemos tomar como punto de estudio más adelante. Y pues es la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, pero hay un componente que hace falta que lo vamos a incluir, que es lo que vamos a concluir ahorita. Y el otro texto que nos habla de quién es Lucifer, dice Ezequiel 28:14. Tú, querubín ungido y protector, yo te puse así en el santo monte de Dios, en medio de las piedras de fuego andabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. O sea, Lucifer, que es un querubín, él fue un ser creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, ese texto nos habla de lo que es, contrataciones son chismes, él comenzó en el cielo a decir que Dios era un Dios injusto. Y pues finalmente dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahora, la palabra pecaste es muy importante que la definamos porque muchas veces nosotros decimos, estamos llenos de pecado, pecamos, pero ¿qué es pecado? Y les voy a dar una de las definiciones que encontramos en la Biblia y está en 1 Juan 3:4. Dice, cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Entonces, Satanás se revela en el cielo porque transgredió la ley ¿de qué? ¿De quién? De Dios, en el cielo. Entonces, es como básicamente el que primero pecó, ¿quién fue? Satanás, Lucifer, el querubín protector, y porque no quiso aceptar la ley de Dios que hay en el cielo. Ahora, el pecado, de acuerdo a la definición de 1 Juan 3:4, dice, el pecado es transgresión de la ley. Mucha gente dice, ¿pero qué es pecado? Pues es una cosa fácil definirla a partir de lo que dice la Biblia. Pecado es transgresión de la ley. Y quien transgrede la ley de Dios, pues, peca. O sea, eso es la definición más básica, más simple, más concisa de lo que es pecado. Es transgredir la ley de Dios. Y Satanás pecó, ¿por qué? Porque transgredió pues la ley que había en el cielo, que era pues que Dios tiene la autoridad, pero Satanás quiso ser como Dios. Entonces eso es como la base de todo el conflicto. Ahora, resulta que pues la controversia no se quedó en el cielo, sino se transfirió. ¿Y a dónde se transfiere? Y por eso pues ya viene el tema, dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado aquel dragón, la serpiente antigua, que es llamado Diablo Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra. O sea, él fue expulsado del cielo. ¿Y hacia dónde se dirigió? Pues a buscar un sitio a donde establecer su rebelión, y ahí es donde llega el relato de la creación. Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás libremente comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Entonces, los seres humanos cuando fueron creados se les dio de todo lo que había en el Edén. Eso es parte de la evidencia. Ustedes pueden encontrar que incluso menciona los ríos, el Tigris, el Éufrates, el Cisón, o sea, la ubicación es real de lo que era el Edén aquí en la tierra. Y le dijo, ciertamente morirás. Y Génesis 3:1 aparece una serpiente que era, dice, el animal más astuto que todos los animales, y le dijo a la mujer. Entonces, aquí nos dice, en el Apocalipsis 12:9, nos dice que hay una serpiente antigua. Y esa serpiente antigua nos tiene que llevar al relato de Génesis cuando aparece una serpiente. Los animales no hablan, pero son usados, y hay un relato en la Biblia que incluso Dios usa a un burro. ¿Se acuerdan en la historia de Balaam? Dios usa al burro, el burro no habla, la serpiente no hablaba. Luego la serpiente fue usada ¿por quién? Pues es un símbolo de Satanás. ¿Está bien? Hasta aquí vamos. Y astutamente engaña a la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Pero la palabra de Dios, Dios les había dicho, de todo árbol libremente puedan comer, es Génesis 2:16.
Pero Satanás cambió la palabra de Dios astutamente, engañosamente le dijo, Dios les dijo que no podían comer de todo árbol. Y ahí fue el error de Eva, comenzó a dialogar con el engañador. Es como lo que quiero decir, Satanás se revela en el cielo ante la autoridad de Dios. Ahora transfiere su rebelión aquí a la tierra, usa a una serpiente, engaña a la mujer y la mujer empieza a negociar con lo que le está diciendo Eva, la serpiente. Y exactamente ese es lo que le dijo la serpiente. O sea, la serpiente le dijo, no moriréis, o sea, pero Dios les había dicho, morirán. La serpiente dijo, no morirán. Y dijo, versículo 5, Génesis 3:5, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Satanás quería usurpar el trono de Dios, o sea que quería ser Dios. No pudo hacerlo en el cielo, ahora se transfiere aquí a la tierra y le dice el mismo engaño a Eva. Ustedes pueden ser ¿qué? Dioses. Ese fue el engaño. Pero no podían ser dioses, porque Dios es uno solo, no puede haber dos dioses. Son expulsados del cielo y Eva, la raza humana en el contexto de la humanidad, rechaza la autoridad de Dios en el Edén. Entonces, hay una autoridad de Dios que es rechazada por Satanás. Ahora, hay una autoridad de Dios que es rechazada por el ser humano y entra el pecado. Acuérdense qué es pecado. ¿Qué definimos qué es pecado? Transgresión de la ley. Muy bien. Ahora, Génesis 3:13 dice, entonces Jehová dio a la mujer, le dijo, ¿qué has hecho? Y comienza la investigación. Primero se define, no les escribí los otros textos, pero pues la investigación de Dios comienza con el hombre, a pesar de que Eva es la que peca. Y eso es una indicación para nosotros que cada hogar, Dios está llamando al sacerdote de la casa, que es el padre, que es el esposo, y a él lo va a llamar para decirle qué ha pasado con tu familia. Eso sucedió en el Edén, no solamente me voy a enfocar en la conversación que tiene con Eva. Dice entonces Jehová a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales. Y el versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza. En un texto del Nuevo Testamento nos dice que la simiente es Cristo, o sea que en la ecuación abajo vamos a ver que el término para simiente significa semilla o fruto o los hijos. Entonces la simiente de esa serpiente iba a ser una enemistad con la simiente de Cristo. Y aquí encontramos entonces que hay una simiente de Satanás y hay una simiente de Dios que no es física, no es que sean hijos de serpiente, sino toman el carácter de la serpiente. Y dice, cuando Jehová Dios dice algo, pues más vale que creamos, le dijo, pondré enemistad. Entonces, hasta el fin de los días va a haber una controversia entre quienes. Entre Cristo y sus ángeles y su simiente. Voy a colocar aquí los colorcitos para que a través de todo el estudio que vamos a hacer, identifiquemos cuando veamos ese colorcito, habla de la simiente de Satanás, ¿está bien? De Dios, perdón. Cristo, sus ángeles y su simiente. Esa es la gran controversia. Y entre Cristo, sus ángeles y su simiente, y entre Satanás, sus ángeles y su simiente. O sea, desde el principio, allá en el cielo hubo una rebelión. Lucifer se revela, incluso la Biblia dice qué cantidad de ángeles, 1/3 de ángeles se rebelaron en el cielo. Y ese fue como el grupo que hizo que fueran expulsados del cielo. Pero ellos son trasladados aquí a la tierra y cuando hacen pecar a Eva, Eva se convierte en un depositario de la simiente de Satanás. O sea, entra el pecado en la raza humana y entra el proceso de contaminación de esa simiente que era la simiente de Dios y entra la simiente de Satanás. O sea, el conflicto del bien y el mal, el conflicto del pecado contamina una simiente y esa simiente se convierte en la simiente de Satanás. Entonces,
¿por qué Adán y Eva no murieron ese día si Dios había dicho que si comían del árbol y le van a morir? ¿Por qué no murieron? Entonces ahí vamos a ver el plan de redención, el plan de salvación, el plan de sustitución. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare esa morirá. Acuérdense que hemos definido qué es pecado. Pecado es transgresión de la ley. O sea que aquel persona, aquel ser, y definimos el alma como una entidad que es un cuerpo con un aliento de vida. Eso es lo que dice la Biblia de lo que es el alma. El alma es el ser, el cuerpo humano, cuando se le da el aliento de vida, es un alma. Eso es el ser vivo. ¿Está bien? Dice, el alma que pecare esa morirá. Y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado. O sea que si su hijo peca, pues él va a tener que enfrentar esa situación ante Dios. Si el padre peca, va a tener que hacer lo mismo. O sea que el pecado o la respuesta al pecado o el proceso de liberación de un pecado es individual. No vamos a estar hablando de grupos ni de iglesias, sino Dios es un Dios personal y Dios tiene un plan personal de salvación. Pero el plan de salvación tiene una sola forma de haberse dado, que es por medio de aquel que pudo librarnos de la muerte. Hebreos 9:22 dice, y con todo esto es purificado según la sangre, según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. La palabra remisión significa, significa libertad, perdón, liberación, perdón. O sea que al acto del pecado que cometió Adán y Eva, tenía que haber sido redimido o libertado o expiado o remiso por medio de ¿qué? De sangre, de un derramamiento de sangre. Adán y Eva no mueren. Luego, ¿qué sucedió ahí? Eso es un relato que muchas veces de pronto no lo entendemos. Entonces, del texto que habíamos dicho antes, la conclusión, el pecado es transgresión de la ley, quien transgrede la ley de Dios peca, quien peca debe morir, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tenía que haber un derramamiento de sangre para que hubiera una expiación del pecado de Adán y Eva. Pero entonces, por amor, Dios proveyó una vía de escape, porque Dios es ¿qué? Amor. Entonces, ¿cómo se manifestó ese amor en el Edén por nosotros? Tenía que haber una muerte. ¿Y quién debía morir? Adán y Eva. Pero no murieron. Entonces, la pregunta es, ¿quién murió? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa. Después de que les da la sentencia, van a hacer esto, van a hacer lo otro, van a tener que labrar, el sudor de la sangre, el sudor de la tierra, van a tener que comer, la mujer parirá con dolor. Todo ese fue como el proceso, pero Dios finalmente no se quedó, no les dijo de qué van a morir, sino les dio la solución para que no murieran. Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué se necesita para que haya túnicas de pieles? Hubo necesidad cuando ellos se vistieron de hojas de higuera, ¿se acuerdan? Pero no fue suficiente porque se sintieron aún desnudos. Pero entonces Dios proveyó por medio de una muerte de un animal unas túnicas de pieles. O sea que sí, efectivamente hubo un ¿qué? Derramamiento de sangre, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué se necesita para que haya pieles? Pues una muerte, un sacrificio, un derramamiento de sangre. ¿Qué preguntaríamos? Toto, ¿qué preguntaría? Con relación a las pieles. Muy bien, vamos a responderlo. ¿Qué animal fue sacrificado? ¿A dónde vamos a ir? Pues la Biblia nos lo dice, es básico. Apocalipsis 13:8 dice, y le adorarán todos los moradores de la tierra, refiriéndose a la crisis que finalmente vamos a terminar hablando, de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida de ¿quién? ¿Del qué? Cordero, el cual fue inmolado ¿desde dónde? Desde la fundación del mundo. La palabra inmolado significa matar un animal para un alimento o un sacrificio, sacrificar o mutilar violentamente. O sea, hubo una muerte violenta en el Edén. ¿Y qué animal fue sacrificado? ¿Un qué? ¿Del cual le sacaron qué? Las pieles para vestir
a aquellos que habían pecado. O sea, hubo una sustitución. No murió Adán y Eva, pero murió ¿quién? Un cordero. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos? Texto bíblico, ¿está bien? Primera de Pedro 1:19, como tenemos mínimo 2 testigos, entonces le voy a dar el segundo testigo, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 dice desde la fundación del mundo, pero Primera de Pedro le dice desde antes, o sea, desde el inicio del inicio ya estaba prefigurado el plan de restitución, de cubrimiento de esa falda. Si quiere, para que traiga el... dice, preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por qué? Por amor a nosotros. Isaías, y para que usted sepa cómo fue la inmolación de ese cordero, tenemos todo el capítulo de 53 de Isaías para que usted en su tarea, en su tiempo personal, lo busque y lo estudie. Y solamente le voy a dar un solo versículo de ese capítulo, pero arranca en Isaías 52, el versículo 14 y 13, y va todo el capítulo de Isaías 53. Isaías 53 dice, angustiado él, ¿quién? ¿Quién es él? El cordero, afligido, no abrió su boca, ¿cómo qué? Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces aquí confirmamos que el cordero que fue inmolado en el Edén fue, ¿quién? Un cordero, pero simbolizaba ¿a quién? María, ¿quién simbolizaba? A Cristo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está la sentencia. El que peca debe morir. Pero hubo un don. Dice, es el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, sí, tiene que haber una paga porque hubo un pecado, pero hay una sustitución. Y ese es Cristo Jesús, lo que fue. Lucas 22:7, y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la Pascua. Estamos hablando de la última escena. Bueno, entonces como sabemos que ese cordero tipificaba ese símbolo que desde el Edén se comenzó a dar, el símbolo del sacrificio de un cordero a cambio de un pecado. Llegamos al tiempo de Cristo, dice, y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la Pascua. Entonces, como Él es el cordero, Él es la prefiguración de un cordero que tenía que morir. Resulta que desde el Edén se comenzó a dar ese sistema de sacrificios a cambio del pecado. O sea, ese es un intercambio que Dios dijo, bueno, no murieron ustedes, pero a cambio de eso ustedes van a hacer ¿qué? Un sacrificio, y lo vamos a ver ahorita en las genealogías que se siguieron. Pero voy a saltarlos, vamos a hacer un poquito... La historia salta y llegamos al tiempo del cordero, que es Cristo. Y resulta que el cordero tenía que ser sacrificado de acuerdo al servicio ceremonial hebreo a las 3 de la tarde en el día de la Pascua. Exactamente ese mismo día, Lucas 22, ustedes pueden encontrar lo que dice que murió entre las 2 tardes, eso eran las 3 de la tarde, pero se hizo oscuridad a la hora novena y Cristo muere a las 3 de la tarde. En esa hora dice, y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparar la Pascua para que comamos. Está hablando Cristo a los discípulos, y el capítulo 23, verso 33 dice, y cuando llegaron al lugar que llamado el Calvario, le crucificaron. Allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, Cristo murió el 14 de Nisan a las 3 de la tarde, prefigurando lo que era el servicio del Cordero, del sacrificio del Cordero. Versículo 54, y era el día de la preparación y estaba por comenzar, ¿qué? El sábado. Entonces, vemos desde que fue el sacrificio del Cordero en el Edén, vemos la prefiguración de lo que era el sacrificio de Cristo en la cruz como expiación, como pago
por los pecados de toda la humanidad. Y resulta que en Génesis 2.1 está hablando, acuérdense quién fue el creador, el verbo, que es Cristo. Génesis 2.1 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el séptimo día su obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que Dios había creado y hecho. O sea, Dios, una evidencia para que ustedes se den cuenta de la literalidad de la palabra de Dios es que ¿cuántos días tiene la semana? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 10? Porque Dios lo dijo. Dios hizo toda la creación en 6 días y el séptimo día dice, Dios descansó. O sea, el verbo en la obra de la creación descansa. Y dice el versículo 54 de Lucas 22, era el día de preparación y estaba por comenzar el sábado. O sea, Cristo muere el día de preparación y el día sábado, ¿qué hace él en la tumba? Descansa. Está descansando porque resucita al primer día de la semana. Entonces, Juan 19:30, y cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es. La traducción del consumado dice es finalizado, o sea, se acabó. O he acabado. Y fue exactamente lo mismo que él hizo en la obra de la creación. Y dijo, todo es bueno en gran manera. Cristo, el verbo de Dios, en la obra de la creación, descansa en sábado, el séptimo día. Y en la obra de la redención también descansa el séptimo día. Entonces, el verbo de Dios descansa el séptimo día en la obra de la creación y el verbo de Dios descansa el séptimo día en la obra de redención. Eso es parte de lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, el Evangelio eterno son las buenas nuevas desde la eternidad y por la eternidad. El misterio oculto es que Dios se hace hombre para habitar entre nosotros. A pesar que nosotros fuimos los que nos alejamos de él. ¿Quién pecó? El hombre, ¿sí? El gran misterio, Dios hecho hombre es muerto por su criatura. Imagínense ustedes, el creador, el verbo, es muerto por su criatura. Eso es un misterio que no podemos entender. A pesar que éramos nosotros los que debíamos ¿qué? Morir. El misterio de Dios nos transforma para ser iguales a Él. O sea, el tema no para ahí. Él enamora a nosotros, dijo, ¿sabe qué? No van a morir ustedes, pero yo voy a morir a cambio de Él. El misterio de Dios nos transforma para ser iguales a Él. O sea, el tema no termina, Toto, el misterio no termina en que Dios muere por usted, sino el misterio continúa en que usted va a ser igual a ¿quién? A Él. ¿Por qué? Porque usted acepta ese plan de salvación. Somos coherederos con Cristo, dice la palabra de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, coherederos con Él. Eso es parte del misterio. Pero vamos a ir masticando poco a poco, se los dejo para que ustedes después lo estudien. A pesar que fuimos nosotros quienes nos transformamos en asesinos por Él, o sea, es increíble, ¿cómo así que un asesino puede llegar a ser hijo de Dios? Eso lo vemos en el relato de los dos ladrones que están al lado de Cristo en la cruz. Uno de ellos se pierde porque dice, no, a este tipo, ¿quién es? Bájese y sálvenos. Pero el otro dice, oiga, nosotros merecemos estar aquí, pero Señor, acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Y Jesús le dice, hoy te digo, tú estarás conmigo en el paraíso. Entonces, eso es un misterio. Entonces, Génesis, y resulta que volvemos otra vez al Génesis y vemos el relato de Adán y Eva. O sea, terminó, son expulsados ellos del Edén. Dice, y conoció Adán a su esposa, en la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Caín. Y dijo, he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Abel qué fue? Pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y dice, acuérdense que cuando Dios habla, hermanos, es importante que lo escuchemos. Dice, y aconteció en el transcurrir del tiempo, o sea que pasó un tiempo, y el relato nos dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová,
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, pero resulta que Dios miró con agrado qué ofrenda, la que incluía qué, un cordero. ¿Por qué? Porque esa era la instrucción que habían recibido Adán y Eva, porque se dio el sacrificio del cordero, prefigurando al Hijo de Dios que tenía que venir a suplantar la muerte del hombre, perdón, la transgresión del hombre, y se da el caso específicamente de Caín y Abel. ¿Está claro? O sea, Caín trae andando el tiempo, o sea, pasó un tiempo desde el relato en que Cristo hace el sacrificio prefigurativo, y pasó el tiempo y Caín trae ¿qué? Las ofrendas de ¿qué? Él era un labrador de la tierra. Y entonces preguntamos, ¿y por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín si eso era lo que trabajaba? Porque eso no era lo que había pedido Dios. La remisión del pecado es con derramamiento de sangre. Podemos pensar entonces que esa ofrenda que era. Una ofrenda que vamos a ver voluntaria de él, o sea, una ofrenda que él quiso. Pero yo puedo pensar que esa ofrenda era el cordero muerto. No, porque él trajo, dice, ofrenda, trajo frutos de la tierra. Y Pero refiriéndonos a Abel. Claro, claro, Refiriéndonos a Abel, la ofrenda era el cordero muerto. claro, claro que sí, por eso es que dice, y trajo una ofrenda. Era un cordero que tenía que continuar la secuencia de lo que había sido las pieles que fueron usadas por Dios, porque ¿quién fue el que primero hizo la muerte? ¿Quién fue quién mató primero? Dios hace el sacrificio para que ellos vivan. O sea, Dios hace el sacrificio prefigurado en su Hijo en un cordero. ¿Está bien? Entonces, están los dos. Caín, entonces, ¿qué significa? Caín es la simiente desobediente que rechazó la autoridad de Dios después de Edén. O sea, ellos son expulsados del cielo, Adán y Eva, y empiezan a poblar la tierra, pero en la simiente de Caín se establece la simiente de desobediencia. Y en la simiente de Abel, es la simiente obediente, aceptó la autoridad de Dios. ¿Qué pasó con Abel? ¿Quién lo mató? ¿Qué? ¿Esto de la simiente obediente? Con base en, no, eso es una conclusión mía, con base en el texto de arriba. Lo que esté en letra no cursiva son letras, son comentarios míos. ¿Está bien? Entonces, que les había dicho, correcto. Entonces, se presentan los dos, hay un cordero que se ofrece a Abel, Dios acepta el sacrificio porque eso era lo que había pedido Dios en sustitución de sus pecados. Pero Caín, ¿qué hace? Pues le trae sus justificaciones, le trae sus ropas sucias, su carácter, sus obras. Dios no quiere las obras nuestras, Dios quiere es la obediencia nuestra, para que sea agradable ante los ojos de Dios el plan que Él ofrece. Y Génesis 4:6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu rostro? O sea, antes de que Caín cometiera el pecado de matar a su hermano, Dios le advirtió y le dijo, si bien hicieres, no serás exaltado. O sea, miren el colorcito verde, o sea, que la simiente de Dios va a hacer lo que le agrada a Dios, lo que es agradable a los ojos de Dios. Y le advierte, y si no hicieres bien, que el pecado está a la puerta. O sea, si usted no cambia su pensamiento a lo que usted quiere hacer, finalmente va a terminar, ¿qué? Pecando. ¿Y qué es pecado? Transgredir una orden, una ley que Dios había dado. Ahí se establece la simiente y se establece el conflicto entre las dos simientes. Entonces, podemos definir aquí, colocar, la simiente de Dios son los hijos de obediencia y la simiente de Satanás son los hijos de desobediencia. ¿A qué? A la ley de Dios. Y ahí se estableció el conflicto generación tras generación, año tras año, siglo tras siglo, y nosotros estamos embebidos en ese conflicto.
O sea, el conflicto no ha terminado. ¿Ya? Génesis 4:8, y habló Caín con su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y resulta que tenemos que usar la misma Biblia para decir, bueno, ¿quién estuvo detrás de Caín para que matara a Abel? ¿Quién fue? ¿Cómo lo sabemos? Ahí tenemos los textos. Génesis 4:15, y le respondió Jehová, ciertamente en cualquiera que matare acá, bueno, voy a dejarles esto, una marca se le puso a Caín para que no lo mataran las personas, pero esa marca de Caín tiene que ver con la desobediencia. ¿Está bien? Le puso una marca a Caín y vamos a terminar hablando de una marca para el tiempo que estamos viviendo. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre ¿qué? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Cuándo hubo una primera muerte humana en la Biblia? Cuando Caín mata ¿a quién? ¿Quién estuvo detrás de Caín? Satanás. Jorge lo dijo. Y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que la simiente de Satanás, una de las características va a ser ¿qué? La mentira. La mentira. Establecemos la base para el conflicto de las simientes. Entonces, ¿sigue hoy la gran batalla por la autoridad de Dios entre Cristo y Satanás? ¿Sigue hoy la gran batalla por la obediencia a Dios entre Cristo y Satanás? Díganme sí o no. ¿Hay conflicto todavía? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo. O sea, ahí está el problema y la solución. En un solo texto encontramos el problema y la solución. La paga del pecado es muerte, pero el don de Dios que es Cristo es vida eterna. Entonces, la pregunta es, ¿cómo obtener la vida eterna? Con base en ese versículo que encontramos ahí, ¿cómo se obtiene la vida eterna? Si la desobediencia trajo la muerte eterna, pues digamos muerte paréntesis eterna, porque finalmente la sentencia de aquel que transgreda la ley de Dios, aquel que peque, finalmente va a ser muerte si no acepta ese plan de salvación que establece Dios. Finalmente va a ser muerte eterna. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Pues obediencia. Romanos 5:17, porque si por un pecado reinó la muerte, por uno muchos más los que reciben la gracia abundan el don de justicia, reinarán en vida por uno que es Jesucristo. Así que como por el pecado de uno, que es el pecado de Adán, vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno que es Cristo, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre, que es Adán, muchos fueron constituidos pecadores, por uno, así también por la obediencia de uno, que es ¿quién? Cristo, muchos serán constituidos justos. O sea, esa es la sustitución. Adán, el primer Adán, pecó, pero el segundo Adán, que es Cristo, no pecó. Tuvo la victoria sobre el pecado de manera humana. Siendo Dios, se hizo como hombre, pero no tuvo ninguna ventaja con relación a la experiencia nuestra. De lo contrario, el plan de salvación se justifica solamente en la justificación por obras. Cada uno de nosotros puede obtener la victoria sobre el pecado, ¿sí o no? Como lo hizo Cristo, porque Él es el ejemplo. De lo contrario, todos estamos ¿qué? Perdidos. Filipenses 2:8. O sea, lo primero es que yo acepte que uno muere a cambio mío, ¿no? Filipenses 2:8, y hallando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Voy a colocar aquí una autora cristiana que dice, prefiramos la muerte, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento antes que contaminar al ser con el pecado.
La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios debería ser el lema de todo cristiano. O sea, si yo veo a Cristo, veo la muerte de Él, veo lo que le causó mi pecado, porque finalmente Él muere por mis pecados, por mis transgresiones, yo debo hacer que mi pecado me duela, porque ese pecado le va a generar le inflige un dolor a Cristo. Porque finalmente Él murió por nosotros y es no solamente en la cruz, sino hoy en día. Esa sustitución fue una sustitución que Dios aceptó por cada uno de nosotros, y eso va a hacer que si yo estoy pecando en el 2020, febrero 1 del 2020, si yo estoy pecando, esos pecados están haciendo que la expiación de Cristo no haya sido suficiente para mí. Entonces yo debo yo debo sentir dolor por un pecado. Pequeños o grandes, el pecado, es transgresión de la ley de Dios. Diariamente yo debo morir. ¿Qué dice Romanos 6:11? Dice, consideraos pues muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, yo debo considerarme muerto, y dice otro texto de la Biblia, cada día muero, cada día soy crucificado, no físicamente, sino espiritualmente. ¿Y qué finalmente vino Cristo a hacer? Pues lograr tener victoria sobre la muerte. Todo cristiano debe tener ese lema, muerte antes que ¿qué? Que transgredir la ley de Dios, porque finalmente yo debo sentir que ese pecado mío finalmente fue el que le hizo ese dolor a Cristo. O sea, Cristo, Él muere por mí, pero no significa que yo siga pecando para justificarme o para aceptarla, digamos, para complacer mis deseos, para complacer mis pasiones carnales. Y dice Juan 15:10, si guardad mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo pudo Cristo mantenerse en el amor a Dios? Guardando los mandamientos ¿de quién? De Dios, porque eso desde el principio, esa es la ley de Dios. Cristo se hace hombre, Él respetó la ley de Dios. De lo contrario diríamos, no, Cristo no guardó los mandamientos. ¿Cristo guardó los mandamientos? Claro, porque el que transgrede la ley de Dios peca, y Cristo no pecó, luego Cristo guardó la ley de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Cómo obtener la vida eterna? Lucas 10:25 dice, he aquí un doctor de la ley, un experto en la ley, se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué está escrito? ¿Qué lees? Tú eres un doctor de la ley, ¿qué está escrito? Entonces, ¿qué te dice lo que está escrito de cómo obtener la vida eterna? ¿Y qué le respondió él? Y él respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es parte de la respuesta para que escuche Mario y César. ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? Le dijo el doctor de la ley, un experto en la ley. Y Cristo le dice, ¿cómo interpretas, Mario, tú que eres abogado, cómo interpretas la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué lees? Y él respondió y dijo, el doctor de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has hecho, bien has dicho, bien has respondido. ¿Qué le dice? Haz esto y vivirás. El doctor le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le da la respuesta y le dice, haga lo que usted acaba de concluir y va a obtener la vida eterna. ¿Está claro? Le dio una respuesta, pero vamos a desglosar un poquito. De acuerdo a su respuesta, el doctor respondió bien porque sabía lo que decía la ley, ¿cierto? Pero, ¿qué le faltaba? ¿El doctor de la ley vivía la ley? Ese es el problema. Sabía la ley, pero no vivía lo que la ley decía. Eso es la forma para obtener la vida eterna. Viva la ley, viva lo que Dios ha dicho, viva los principios. O sea que tiene que haber coherencia entre lo que usted hace, lo que usted dice y lo que usted hace.
Predica y aplique, viva lo que usted predica. Eso es lo que debemos lograr, esa es la esencia del plan de salvación. Pero justificado por mis obras, no, porque yo ya soy salvo por Cristo, ya hago las obras que a Él le agradan. Y eso incluye la obediencia a la ley de Dios. De lo contrario estamos pecando, porque la desobediencia es la transgresión, el pecado es la transgresión a la ley de Dios. Pero vamos a ir un poquito al detalle. Vamos a ir un poquito al detalle con relación Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, pero vamos a hacer un poquito una ampliación de eso, porque ahí está el plan de salvación, ahí está la clave de todo. Y él respondiendo le dijo, o sea, Cristo le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y él dice, cita un texto, o sea que este doctor de la ley, ¿qué citó? Un texto que él sabía. ¿Y cuál es ese texto? Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él sabía la ley, conocía la ley, era amar a Dios. Y resulta que el amor a Dios está en el resumen a la primera tabla. ¿Por qué se le entregaron 2 tablas a Moisés? Porque en una tabla está el resumen del amor a Dios. Amar a Dios con todo tu corazón está resumido en los 4 primeros mandamientos. Y eso lo encontramos en Deuteronomio, tarea, Mario, Éxodo 20 del 1 al 11, ahí están los 10 mandamientos, pero del 1 al 11 están los primeros 4 mandamientos. Eso dice, amarás a Jehová tu Dios, eso fue lo que el maestro de la ley le respondió. Muy bien, y esto es el resumen del amor del hombre hacia quién. Acuérdense que todo el conflicto gira en torno a la obediencia o a la desobediencia a la ley de Dios. Y el resumen del amor al hombre está dado, del amor a Dios, pero en el resumen del amor del hombre hacia Dios está en los primeros 4 mandamientos. Y ahora dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Resulta que eso también lo toma él de Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, él no se inventó nada. El doctor de la ley estaba citando algo que ya estaba escrito en los escritos anteriores. Y ambos están coincidiendo, efectivamente, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Levítico 19:18 también me está diciendo lo que el doctor de la ley conocía. Amarás a tu prójimo, o sea que él no se estaba inventando nada. Él estaba citando lo que ya conocía. Amarás a Dios, primera tabla, y amarás a tu prójimo, segunda tabla. Ahí se resume, dice Cristo, la ley y los profetas. Cristo dijo, en 2 mandamientos se resume la ley. Amarás a Dios, primera tabla, y amarás a tu prójimo, segunda tabla. Es si yo les digo a ustedes, lean por favor, háganme un resumen del libro 100 años de soledad, que lo tuvimos que leer. ¿Qué tenemos que hacer? Leerlo. Y después sacar el resumen. Eso fue lo que se le preguntó a Jesús. ¿Cuál es el resumen de la ley? Y Cristo le da el resumen. Pero el fondo de la ley son las 2 tablas. ¿Está bien? Y dijo, bien ha respondido. ¿Cuál es el verbo? ¿Y qué significa hacer? Que lo cumpla. Una cosa es el criterio intelectual y otra cosa es la acción. Sí, cierto, pero digo, es que no estoy juzgando al doctor de la ley considerando que no lo está cumpliendo. Es posible que sí o que no. Pues yo creo lo que dice Cristo y le dijo, hazlo. Entonces, pues puede ser que cumpliera parte, no sé, lo que le preguntó, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Y él le dice, el mismo doctor le dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y Cristo le dice, sí Señor, eso es, hágalo. Y ahí está el resumen de la ley y los profetas. Eso es el resumen de cómo yo obtengo la salvación, pero no porque yo guarde la ley voy a ser salvo, sino porque yo soy salvo en Cristo Jesús. Eso me va a llevar a que yo, ¿qué? Guarde la ley. Si yo mato, ¿eso le va a agradar a Dios? No, porque estoy transgrediendo la ley de Dios. Si yo adultero, ¿le está agradando eso a Dios? No, porque eso es una ley.
Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por mis fuerzas? No, resulta que la palabra de Dios dice, todo lo puedo, ¿qué? En Cristo, que me fortalece. O sea, todo es todo. Ahora, y le dijo, y vivirás, y la pregunta que le hizo fue, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Ame a Dios y ame a su prójimo. Pero, ¿qué significa amar a Dios? Vaya a la tabla de la ley y encuentre los 4 primeros mandamientos, y ame a su prójimo, vaya a la segunda tabla. Muy bien. Por amor, y la idea es hacer o vivir lo que piden los mandamientos, es por amor, no porque me impongan la ley. ¿Qué es lo que esperamos nosotros de nuestros hijos? Que nos obedezcan ¿cómo? ¿Por amor o por temor? Por amor. Eso es lo que Dios también quiere de parte de nosotros, que le obedezcamos por amor. Entonces, el Creador tiene una ley, y por amor a esa ley, los hijos de la simiente de Cristo son obedientes a esos preceptos que están escritos en la ley de Dios. Yo espero que mis hijos que al comienzo mi hijo diga lo que hizo. Yo bendigo por amor y después por convicción. Claro que sí, pero ese es el proceso. Pero usted tiene, claro, y ese es el proceso. Entonces usted tiene que ayudar a que esa persona sea guiada como es debido. Y primera de Juan 4:20 nos dice algo muy importante. Estamos hablando del amor a Dios, o sea, el amor es lo que tiene que moverme a mí a actuar. O sea, yo debo dejar de pecar por amor a Dios, porque me duela hacerle daño al Cordero que fue inmolado por mí. Dice, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, sí, yo amo a Dios, yo guardo la primera tabla, pero aborrece a su hermano, o sea, o mata, o adultera, o roba, o miente, pues el tal es un ¿qué? Mentiroso. ¿Por qué? Porque no es coherente, o sea, la mente tiene que estar entrelazada. Hagan de cuenta, como lo vería yo, las 2 tablas hagan de cuenta que es el hemisferio derecho y el izquierdo. Tiene que haber compatibilidad, tiene que haber coherencia, de lo contrario yo estoy loco, porque una cosa digo y otra cosa hago, y otra cosa pienso, eso es esquizofrenia. Tiene que haber coherencia, y por eso dice, el que alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? ¿Ven? Entonces tiene que haber coherencia. Si yo amo a Dios, digo, uy sí, yo amo a Dios, guardo los mandamientos, la primera tabla, pero me comporto como un demonio, no estoy siendo coherente y soy un mentiroso. Eso es parte de la coinsistencia que tiene que haber en la vida nuestra. Primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, la gran controversia entre Cristo y Satanás a través de la historia, resulta que eso no termina en el Edén, no terminó en el cielo y terminará justo aquí en la tierra. Y por eso es que tenemos que seguir la secuencia. Entonces, voy a mostrarles a ustedes ciertos eventos históricos reflejados en la Biblia, asociados con ese conflicto entre la obediencia y la desobediencia. Entonces, le voy a dar evidencias a través de la historia de la humanidad de edictos globales de los hijos de desobediencia contra los hijos de obediencia, que los llevó a un punto de una toma de decisión incluso de muerte. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo que vamos a terminar en la otra hora que me quede es precisamente el conflicto de lo que está pasando ahorita, de cómo va a terminar. O sea, el tema es, vimos el inicio del conflicto, pero vamos a ver cómo termina el conflicto. ¿Y qué se acuerdan ustedes de esta escena? ¿Qué capítulo? ¿Qué libro? Daniel, ¿qué capítulo? Daniel capítulo 3, está Babilonia, Nabucodonosor, son personajes históricos reales, y Daniel 2 describe un sueño que tiene Nabucodonosor y le dice, tú eres la cabeza de oro, o sea, Babilonia es la cabeza de oro de esa imagen que describen ahí en ese capítulo.
Daniel 3 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que la llevó en la provincia de Babilonia y dijo que toda la tierra, todos se postraran y adoraran la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, en la misma hora sería echado dentro de un horno de fuego ardiendo. De lo que ustedes conocen de los mandamientos de Dios, ¿qué mandamientos estaba tocando? Muy bien, ¿ese qué mandamiento es? El segundo mandamiento, muy bien, dice el texto, no te harás imagen ni te inclinarás a ellas, porque yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos, miran el color, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si yo digo amo a Dios, pues tengo que guardar los mandamientos de Dios, por amor a Dios, porque Cristo murió por mí. Y eso es el conflicto que se dio en ese momento. Y ahora vamos a otro, Medo-Persia. Acuérdense la estatua de Daniel 2, los pechos de plata y los brazos de plata. Eso es para estudiarlo, Mario, pero eso es historia. ¿Está Daniel en dónde? En la fosa de los leones. ¿Qué capítulo? Daniel 6. Dice, y entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel por parte del reino. O sea, dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra ¿qué? Contra él en relación a la ley de Dios. O sea, el conflicto siempre ha sido por la ley de Dios. Y le dice, entonces los gobernadores y presidentes le hicieron que firmara Darío un edicto, y ese edicto es que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto de Darío, iban a ser echados a la fosa de los leones. O sea, le hicieron una trampa a Darío, le hicieron que firmara un edicto, y que ese edicto dijera, si cualquiera que se postre ante un dios, o venere, o convoque, aparte de ti, porque lo exalzaron y le dijeron, tú eres un dios, y por eso le dicen, a aquel que se aparte de rendirle adoración, excepto de él, sea llevado al foso de los leones. Ahora la pregunta es, ¿qué mandamiento se está violando ahí? A ver, vuelvo aquí, Daniel 6:10, y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día, y oraba y daba gracias a Dios delante de Dios. O sea, desafió la orden, ¿sí? Dan la orden, y él desafía la orden, pero dice como lo solía hacer, o sea, era una costumbre. Eso es parte de la tarea nuestra. O sea, yo tengo que hacer de esto mi adoración a Dios una costumbre. No es que cuando venga la crisis, Padre Celestial. No, tiene que ser una costumbre. El hábito se establece a partir de una costumbre. El carácter se forma a partir de una costumbre. Y vemos aquí qué mandamiento se está infringiendo de la ley de Dios, del amar a Dios. ¿Cuál es el mandamiento? Bueno, ese es uno, muy bien. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 21, y hablando Dios todas estas palabras, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, te saqué del pecado. Dios nos busca, Dios nos saca del pecado, y ahora dice, no tendrás dioses delante de mí. Eso fue un edicto mundial. Y ahora, ¿cuál será el último acto de la gran controversia? Y ahí estamos, y aquí terminamos. Hay un conflicto dado en Apocalipsis 13, del 15 al 17, que me habla de adoración. Me habla que si yo no adoro a la imagen, no adoro a la bestia, no recibo la marca, no voy a poder ni comprar ni vender. Eso es lo que tenemos que encontrar y definir, porque esa va a ser la última respuesta, el último conflicto. Y resulta que también el sistema que está queriendo cambiar la ley de Dios va a establecer un conflicto. Y ese conflicto lo encontramos en Apocalipsis 13, del 15 al 17, y Apocalipsis 14, del 9 al 10. Dice, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia. Pero entonces, ¿qué es la imagen y qué es la bestia? Eso es lo que vamos a responder en la siguiente parte. Para que la imagen de la bestia hablase, hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia, acuérdense lo mismo que sucedió con Daniel, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. O sea que viene un edicto mundial
que tiene que ver con adoración, tiene que ver con la ley de Dios. Y eso significa que yo debo tener claro qué es las decisiones que voy a tomar, porque cuando escuche algo que tenga que ver con la ley de Dios, con alteración de la ley de Dios, con suplantación, con engaño de la ley de Dios, eso sea la manera en la cual yo diga, oiga, sí, esto yo lo había escuchado antes, ahora tengo que tomar una decisión hoy. Y Apocalipsis, entonces, si yo no recibo la marca de la bestia, no voy a poder ni comprar ni vender, dice este sistema. Pero Dios dice, si usted recibe la marca de la bestia, también va a recibir la ira de Dios. Entonces, este sistema, esto que ha cambiado la ley, que está alterando la ley de Dios, dice, si usted no se somete a mi voluntad, usted va a morir. Pero Dios dice, si usted se somete a ese poder, usted va a morir. Entonces, la decisión, la pregunta es, ¿qué voy a decidir yo? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué decisión voy a tomar? Y tiene que ver con la ley de Dios. Y eso es parte de lo que vamos a estar estudiando en el siguiente capítulo.